Estás paranoica, mi esposo se rió cuando le dije que el auto hacía ruidos. Solo ve al supermercado. No sabía que yo estaba paranoica, porque 10 minutos antes lo había grabado en el garaje confesando su plan por teléfono. Soy Elodia. O al menos, eso es lo que dice mi acta de nacimiento. Últimamente, cuando me miro al espejo, no estoy segura de quién es la mujer que me devuelve la mirada. Es un rostro pálido, de 34 años, con ojos que han visto demasiado y han guardado silencio por demasiado tiempo. Una extraña en mi propia piel. Nuestra casa en Lomas de Angelópolis, en Puebla, es lo que llaman arquitectura de revista. Es una mentira de concreto y cristal, una tumba de lujo. Espacios abiertos, diseñados por un arquitecto de renombre que Horacio contrató, no por su talento, sino por su precio. Mármol blanco importado de Carrara, tan brillante que duele mirarlo directamente bajo el sol de la mañana, y tan frío que parece chupar el calor de mis pies descalzos. Ventanas del piso al techo que dan a un jardín meticulosamente podado, un jardín zen donde nada, ni una hoja, ni una piedra, se atreve a estar fuera de lugar. Un jardinero venía 3 veces por semana para asegurarse de ello. Mi vida es exactamente como esa casa, impecable por fuera, perfectamente ordenada, dolorosamente estéril y helada por dentro. Eran las 7 de la mañana de un sábado. El silencio en esa casa era una entidad física, una presencia opresiva. Era tan denso que podía oír el goteo de la cafetera Nespresso, a 5 metros de distancia en la cocina de concepto abierto, como si fuera un martillo golpeando rítmicamente contra mi cráneo. Estaba preparando el café de Horacio. Como cada mañana desde hace 5 años, era mi primer deber. 2 cargas de espresso ristretto, negro, sin azúcar, en su taza favorita de cerámica negra, la que dice «El jefe», grabada en letras doradas. Un regalo de sus empleados que él encontraba irónico y que yo, en secreto, encontraba obscenamente literal. Oí sus pasos en la escalera de madera de roble. Lentos, pesados, arrogantes. Cada pisada era una afirmación de propiedad, un recordatorio de quien mandaba en este mausoleo. Entró en la cocina, alto, con 38 años que llevaba como una armadura. Su cuerpo, que mantenía en forma con una disciplina casi militar, estaba envuelto en una bata de seda gris que costó más que mi primer sueldo como arquitecta. No me saludó. Nunca lo hacía por las mañanas. El saludo era una cortesía, y las cortesías, al parecer, estaban por debajo de él. Sus ojos, que una vez me parecieron profundos y llenos de una ambición que yo, en mi juventud, confundí estúpidamente con pasión, estaban clavados en la pantalla de su celular. ¿Ya está?, preguntó al aire, sin mirarme. Su voz era grave, impaciente. Como si yo fuera una empleada lenta. Sí, mi amor. Aquí tienes, dije, deslizando la taza sobre la vasta isla de granito negro. Mi voz sonó delgada, casi infantil, sumisa. Odié el sonido de mi propia voz, el eco que producía en mi propia cocina. ¿Dónde estaba la mujer que solía dirigir juntas de construcción? Horacio tomó un sorbo sin apartar la vista de la pantalla. Vi su nuez de Adán moverse. Su cara perfecta, la que salía en las revistas de sociales de Puebla, se contrajo en una mueca de disgusto. Está aguado, Elodia. Joder. Levantó la vista por primera vez, y sus ojos fríos me taladraron. ¿Es tan difícil hacer una maldita cosa bien? Sentí la punzada familiar, una mezcla ácida de vergüenza y fracaso, justo debajo de las costillas. Era un reflejo condicionado. Sabía que había usado la medida exacta. Sabía que era la misma máquina, la misma cápsula, el mismo botón de todos los días. La máquina hacía todo el trabajo. Pero, como siempre, el error, de alguna manera inexplicable, era mío. Perdón, mi amor, murmuré, tomando la taza. Mi mano temblaba ligeramente, haciendo que el líquido oscuro se agitara. No sé qué pasó. Te preparo otro ahora mismo. Él suspiró, un sonido gutural, cargado de una profunda y teatral decepción, como si cargara con el peso insoportable de mi incompetencia. Olvídalo. Ya no tengo tiempo.
Déjalo. Dejó la taza medio llena sobre la barra. Un monumento líquido a mi fracaso matutino. Voy a estar en el garaje, anunció, finalmente guardando su celular en el bolsillo de la bata. Tengo que revisar la camioneta. Ha estado haciendo un ruido raro. La camioneta. La SUV alemana de lujo, color obsidiana, que yo siempre manejaba. La que él insistió en comprar para mí, seguridad, hace un año, después de vender mi pequeño y confiable auto deportivo. No es apropiado para la esposa de un hombre en mi posición, había dicho. Asentí, como una muñeca mecánica. Está bien. ¿Te preparo algo de desayunar? ¿Fruta? No. Solo no me molestes. Tengo que concentrarme, dijo bruscamente. Lo vi salir de la cocina. Su espalda ancha desapareció por la puerta que conectaba al garaje. Durante la última semana, había pasado más tiempo en ese garaje que conmigo. Es un proyecto, me había dicho 2 noches antes, cuando le pregunté por qué olía a grasa y solvente, un olor que se pegaba a su ropa cara. Cosas de hombres. Tú no entenderías. Yo, la esposa obediente de 34 años, la que alguna vez diseñó edificios y ahora ni siquiera podía hacer un café, simplemente había asentido. Me quedé sola en la cocina silenciosa. El mármol estaba frío, dolorosamente frío bajo mis pies descalzos. Me abracé a mí misma. Miré a mi alrededor. La cocina de diseñador, importada de Italia, con electrodomésticos de acero inoxidable que apenas usaba. Las ventanas, del piso al techo, que me mostraban un jardín perfecto y sin vida. Hacía 3 años, yo era Elodia. Arquitecta Elodia Santos. Una de las interioristas más prometedoras de Puebla. Tenía mi propio estudio, pequeño pero en auge. Tenía clientes, una reputación, un futuro. Tenía una voz. Recuerdo la sensación del casco en mi cabeza, el polvo de la obra en mis botas, la emoción de ver un plano convertirse en realidad. Y entonces conocí a Horacio en una gala benéfica. Él era el patrocinador. Yo era la joven promesa, que había donado el diseño de un pequeño pabellón. Era carismático, arrollador, un torbellino de confianza y promesas. Me dijo que yo era demasiado talentosa para trabajar para otros. 6 meses después, me dijo que era demasiado brillante para trabajar tanto, para desgastarme por unos pesos. Recuerdo una noche, un año después de casarnos. Yo estaba agotada, trabajando en un proyecto importante. Él entró a mi estudio en casa, me masajeó los hombros. Mi reina, dijo, su voz un ronroneo seductor. Mírate. Estás exhausta. No tienes que hacer esto. Yo puedo darte todo. ¿No confías en mí? Un año después, me convenció de que mi verdadero proyecto era él, nuestro hogar, la vida social que requería su posición. Deja que yo me preocupe por el dinero, mi reina, me dijo, besando mi frente, la noche que firmé los papeles para disolver mi estudio. Tú solo encárgate de ser hermosa. Ocúpate de la casa. Ese es tu nuevo proyecto. Y yo le creí. Dejé mi estudio, mis planos, mis clientes, mis botas llenas de polvo. Me convertí en la señora de Horacio. Y lentamente, día tras día, la mujer que yo era se fue disolviendo, como un terrón de azúcar en ese café amargo que él ni siquiera se había tomado. Me recargué en la barra, sintiendo un vacío tan profundo en el estómago que pensé que me partiría en 2. La casa estaba impecable, pero olía a nada. Olía a soledad. A cloro y a metal frío. Y a miedo. Un miedo sutil, constante, que se había vuelto mi compañero. El miedo a decir algo incorrecto. El miedo a derramar algo. El miedo a que el café estuviera aguado. Pasaron quizás 20 minutos. O 30. El tiempo en esa casa se había vuelto viscoso, sin forma. Yo seguía en la cocina, moviéndome como una autómata, fingiendo limpiar superficies que ya estaban limpias, reorganizando tazas que ya estaban ordenadas.
La ansiedad me picaba en la nuca como un enjambre de hormigas. ¿Por qué revisar la camioneta le tomaba tanto tiempo? ¿Qué ruido raro podía ser tan complicado? ¿Y por qué lo hacía él, un hombre que se enorgullecía de no ensuciarse las manos y que pagaba mecánicos carísimos por el más mínimo rechinido? Me acordé de que el botiquín de primeros auxilios estaba en el closet de servicio, al final del pasillo que conectaba la cocina con el garaje. Me había cortado el dedo con un cuchillo el día anterior, una pequeña herida. Era una excusa. Una excusa estúpida, pero la necesitaba. Necesitaba moverme, necesitaba hacer algo, no lo sé. Solo necesitaba caminar hacia esa puerta. Caminé por el pasillo de servicio. El mármol aquí era más barato, menos pulido. Era la zona de servicio, oculta a las visitas. La puerta del garaje estaba al fondo. Y estaba mal cerrada, entreabierta un par de centímetros. ¡Qué extraño! Horacio era un maniático del control y la seguridad. Siempre cerraba todo con llave. Me había gritado una vez por dejar la puerta del patio sin el seguro puesto. Esto era un descuido. O tal vez, arrogancia. Y entonces lo oí. No era la voz que usaba conmigo. No era la voz condescendiente, cansada, decepcionada. Esta era una voz baja, apretada, vibrando con una energía oscura, casi excitada. Estaba hablando por teléfono, pero hablaba rápido, como un conspirador, como el hombre de negocios que cierra un trato sucio. Un escalofrío me recorrió desde el coxis hasta la nuca, erizando cada vello de mis brazos. No fue una decisión consciente. Fue puro instinto de supervivencia. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Saqué mi celular de la bolsa de mi bata, abrí la aplicación de notas de voz, una que irónicamente usaba para grabar ideas de diseño en medio de la noche cuando no podía dormir, y apreté el botón rojo de grabar. Pegué el micrófono del teléfono a la rendija de la puerta, conteniendo la respiración, rezando para que el suelo no crujiera, para que mi corazón, que de pronto latía con una fuerza brutal contra mis costillas, no latiera tan fuerte. Ya te dije que te calmes, Silas. Todo está bajo control, decía Horacio. Silas. Recordaba a ese nombre. El socio, turbio, el prestamista, el que Horacio decía que se encargaba del trabajo sucio de sus constructoras, el que movía influencias. Lo había visto una vez, un hombre con ojos de reptil y un traje demasiado brillante. No, no hay forma de que falle, continuó Horacio. Su voz era un siseo. Esta mañana quedó listo. El conducto del líquido de frenos. Lo corté, profesionalmente. Un pequeño corte, limpio, en el manguito. Lo cubrí con un poco de grasa y polvo. Parecerá desgaste por el uso. Nadie lo sabrá. Soy un puto genio. El aire se solidificó en mis pulmones. Líquido de frenos. Cortado. Las palabras flotaban frente a mí, sin sentido, y al mismo tiempo, con un sentido demasiado terrible. Mi mente no podía, no quería, procesarlas. Esto era una pesadilla. Esto no estaba pasando. Sí, claro que estoy seguro, dijo Horacio, y pude oír una sonrisa en su voz, una sonrisa que no podía ver pero que sentía, viscosa y fría. La voy a mandar a Orizaba hoy mismo. Tiene que pasar por las cumbres de Maltrata. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa puta pendiente sin frenos? Con la niebla que hay siempre por la mañana. Va a ser un trágico accidente. La prensa dirá que fue la niebla, que la pobre señora no vio la curva. Tristísimo. Cumbres de Maltrata. Orizaba. Accidente. La póliza, dijo, y su voz bajó a un susurro codicioso, íntimo, como el de un amante compartiendo un secreto sucio. La póliza es de 30 millones de pesos, Silas. 30 millones. Pagaremos todo lo que debemos, le pagaremos a esa gente de Jalisco, y nos sobrará para empezar de nuevo en Argentina. Esa inútil, esa maldita inútil, por fin servirá para algo.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis rodillas cedieron y tuve que clavar las uñas en el marco de la puerta para no caerme, para no hacer ruido, para no gritar. Inútil. 30 millones de pesos. El hombre con el que dormía cada noche, el hombre para el que había renunciado a mi vida, a mi carrera, a mis amigos, estaba planeando mi asesinato con la misma calma, la misma emoción, con la que se planea una fiesta sorpresa. Y entonces, todo encajó. El Museo del Dolor abrió sus puertas de golpe en mi mente, y vi todas las piezas que me negaba a ver, ahora iluminadas por esta luz horrible y fluorescente. Hace 3 años. La cena en el restaurante más caro de Puebla, El Sueño. El señor Valverde, dueño de una nueva cadena de hoteles boutique. Estaba fascinado con mi portafolio. Señora Elodia, su visión es exactamente lo que busco, me dijo, sus ojos brillando. Esa mezcla de artesanía local de Talavera con minimalismo, es genial. Estaba a punto de ofrecerme el contrato, podía sentirlo. Antes de que pudiera responder, Horacio soltó una carcajada que silenció la mesa, y puso su mano pesada sobre la mía. El hobby de Elodia es adorable, ¿verdad? Es muy buena combinando cojines y cortinas. Se giró hacia el señor Valverde, ignorándome por completo. Pero mi constructora es la que realmente paga las cuentas. Hablemos de cimientos, ¿quiere? Hablemos de concreto. Déjeme contarle sobre mi nuevo proyecto. Vi la lástima en los ojos del cliente. Vi mi oportunidad de encogerse y morir. El señor Valverde nunca me volvió a llamar. Esa noche, Horacio me consoló, diciendo que ese cliente era un idiota y no valía mi talento. No fue una sugerencia, fue un sabotaje activo y deliberado. Hace 6 meses. La última vez que vi a Bárbara, mi mejor amiga, mi casi hermana. Estábamos en un café, el de siempre. Yo le contaba, entre lágrimas, lo difícil y estresado que estaba Horacio, como sentía que yo no era suficiente para él. Bárbara me tomó las manos por encima de la mesa. Sus ojos de abogada no parpadearon. Elodia, despierta. Ese cabrón no está estresado. Te está controlando. Te está aislando. Mírate. Te estás apagando. Ya no te ríes. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste de verdad? Te tiene caminando sobre cáscaras de huevo. Recuerdo que me puse furiosa, a la defensiva. Tú no lo entiendes, Bárbara. Él me cuida. Él me protege. Tú tienes envidia. Me levanté y me fui. Esa noche se lo conté a Horacio, buscando que me defendiera, que validara mi estupidez. Y lo hizo. Me abrazó. Esa amargada solo te tiene envidia, mi reina. No soporta ver que eres feliz y que te cuidan. Yo solo te protejo de gente así, de gente que quiere hacerte daño. Y yo, como una idiota, le creí. No volví a llamarla. Hace 2 años. Una noche de martes. Yo estaba intentando cocinar una receta complicada de Julia Child, desesperada por impresionarlo. Horacio llegó del trabajo con una pila de carpetas y una sonrisa urgente. Mi vida, cosas de la hipoteca y de la constructora. Necesito tu firma. Confía en mí, es para protegernos. Es solo burocracia. Estaba impaciente, apurado. Firma aquí, aquí y aquí. Rápido, amor, que se enfría la cena. Y yo, la tonta enamorada, la esposa confiada, la mujer que quería demostrar que confiaba en su marido, firmé sin leer. Deslizó la póliza de seguro de vida entre los papeles de la hipoteca. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude ser tan estúpida? Me alejé de la puerta, arrastrando los pies hacia atrás, como si saliera de la escena de un crimen. Miré la pantalla de mi teléfono. La grabación seguía corriendo. Grabación 14 minutos y 32 segundos. Apreté, detener. Y luego, guardar.
El clic suave de la pantalla fue el sonido más fuerte que había oído en mi vida. Fue el sonido de la mujer que era, Elodia la confiada, la esposa, la tonta, muriendo. Y fue el sonido de algo nuevo, algo frío, duro y afilado, naciendo en su lugar. Me moví como una autómata. Regresé a la cocina. Metí el teléfono en el bolsillo profundo de mi bata. La grabación, mi única salvación, quemaba contra mi cadera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener una taza, así que las apreté en puños a mis costados, clavándome las uñas en las palmas. Respira. Respira. Normal. Necesitaba parecer normal. Normal. ¿Qué es normal cuando tu esposo acaba de planear tu muerte? La puerta del garaje se abrió con un chirrido que me hizo saltar, y luego se cerró de golpe. Un golpe seco, final. Segundos después, Horacio entró en la cocina. Tenía una mancha de grasa oscura en la mejilla, justo al lado de su sonrisa. Tenía otra en el cuello de su impecable bata de seda. El olor a aceite de motor y metal llenaba el aire a su alrededor, un perfume nauseabundo. El olor de mi muerte. Me sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que había visto. Era amplia, blanca, perfecta. La sonrisa que practicaba para las fotos sociales. Pero no llegaba a sus ojos. Sus ojos estaban brillantes, febriles, como los de un depredador que ya saborea la sangre, que ya ha terminado el trabajo sucio y solo espera el resultado. Listo, dijo, frotándose las manos con una satisfacción mal disimulada. Era una tontería. Un ajuste menor. Ya quedó. Qué bien, mi amor, logré decir. El sonido salió como un graznido. Me aclaré la garganta. ¿Era algo grave? Dijo, despectivo. Cosas técnicas. No entenderías. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago, ruidosamente. Me observó por encima del vaso, sus ojos evaluándome, como si calculara mi peso, mi valor. ¿Pasa algo? Te ves pálida. Más de lo normal. No, es solo, creo que me bajó la presión, mentí, aferrándome a la isla de granito para no caerme. Fue de repente. No le importaba. Dejó el vaso en la barra. Se secó la boca con el dorso de la mano. Bueno, necesito que te recuperes rápido. Tengo un favor que pedirte. Aquí viene. Mi corazón era un tambor sordo contra mis costillas, un pájaro atrapado intentando romper la jaula. Necesito que vayas a Orizaba, dijo, con una casualidad perfectamente ensayada. Hablé con un cliente, el señor Valverde, ¿te acuerdas de él? Valverde. El hombre de la cena. El sabotaje. Estaba restregándomelo en la cara. Quiere unos azulejos artesanales, de esos que te gustan, que vio en una hacienda y los necesita para el lunes. Es una emergencia. Tienes que ir por ellos hoy. Orizaba. Cumbres de Maltrata. Las palabras de la grabación resonaron en mi cabeza, ahogando cualquier otro pensamiento. Tragué saliva, que de repente se sentía espesa como el pegamento. Tenía que hacerlo. Tenía que probarlo. Tenía que oírlo de su boca. Tenía que entender la profundidad de su crueldad. Claro, Horacio. Pero, ¿es muy urgente? ¿No podemos pedirlos por paquetería? Es un viaje largo para ir y venir el mismo día. Su ceño se frunció. Impaciencia. La máscara de esposo amable se resquebrajó por un segundo. No, Elodia. No seas tan literal. Tienen que verlos hoy, pagarlos en efectivo y traerlos. El cliente es importante. Es Valverde. Podría darnos mucho trabajo. Darnos. Como si yo fuera parte de algo. Y tú eres la única que tiene buen gusto para eso, ¿no? Se burló. ¿Es lo que te gusta hacer, o ya se te olvidó cómo?
Estaba usando mi antigua pasión como un arma, como la bala en la pistola. Respiré hondo, fingiendo una sumisión que ya no sentía. ¿Era ahora o nunca? Es que, no estoy segura, Demetrio. Fingí una duda nerviosa, la que él esperaba de mí. Fíjate que, creo que oí un ruido raro cuando la encendiste en el garaje. Como un chillido metálico, agudo. ¿Estás seguro de que está bien para un viaje tan largo? Las cumbres son peligrosas. Horacio me miró fijamente. 1 segundo. 2 segundos. El silencio se tensó. Pude ver un cálculo rápido en sus ojos. Y entonces, se echó a reír. No fue una risa pequeña, contenida. Fue una carcajada fuerte, gutural, burlona, que rebotó en el mármol y los cristales de la cocina. Se echó la cabeza hacia atrás, mostrando su garganta, como un lobo aullando. Estaba disfrutándolo. Se estaba deleitando con su propio ingenio, con la ironía. ¿Ruidos?, repitió, limpiándose una lágrima falsa de diversión. ¡Ay, Elodia, no me jodas! ¿En serio? ¿Ruidos? Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. El olor a grasa y a su colonia cara me revolvió el estómago. Quería vomitar. Cada día estás más paranoica. Me dio un golpecito condescendiente en la frente con su dedo índice. Un toque que pretendía ser juguetón pero que se sintió como un golpe, como una marca. Paranoica. ¿Qué te he dicho de tu imaginación? Siempre estás imaginando cosas. Es por estar encerrada todo el día en esta casa. Te está afectando la cabeza, mi reina. Me quedé inmóvil, congelada. Me llamó paranoica. ¡Ey! El hombre que acababa de sabotear mi auto para matarme, me llamaba paranoica. La audacia. La pura arrogancia. La crueldad, me quitó el aliento, pero también me dio algo más, rabia. Una rabia fría, pura, cristalina. Una rabia que me ancló, que me dio peso. Deja de decir tonterías y solo ve, ordenó, su voz volviéndose dura, la comedia había terminado. Ya no era una sugerencia. Era una orden. No pierdas más tiempo. El cliente está esperando. Y yo también. Bajé la mirada, interpretando el papel que él había escrito para mí, la esposa tonta, la esposa débil, la esposa sumisa, y ahora, la esposa paranoica. Sí, tienes razón. Perdón, mi amor. Quizás solo fue mi imaginación. Así me gusta, dijo, y su sonrisa volvió, ahora llena de triunfo. Me dio una palmada en el trasero, un gesto de propiedad, de despedida. Ahora, ve a arreglarte. Ponte bonita. No te tardes. Y maneja con cuidado. Maneja con cuidado. Asentí, sin mirarlo, y me di la vuelta para subir las escaleras. Me llama paranoica, pensé, mientras cada escalón me alejaba de él. Se ríe de mí. Se ríe de mi muerte. No sabe que mi paranoia, esta vez, tiene un archivo MP3 que la respalda. Y ese archivo va a ser su puta sentencia. Está bien, iré, dije en voz baja, sin mirarlo. Mi sumisión pareció satisfacerlo por completo. Le había dado exactamente lo que quería. Perfecto, dijo él, ya sacando su teléfono de nuevo, dándome la espalda, descartándome. Mi supuesta muerte era solo un punto más en su agenda del día, un trámite administrativo. Probablemente ya estaba pensando en la llamada a la compañía de seguros. Subí las escaleras, pero no caminé. Corrí. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre la madera de roble. En cuanto entré a nuestra habitación, corrí al baño principal. Era mi santuario, el único lugar con seguro. Era una habitación enorme, ridículamente grande, toda de mármol gris, con una tina exenta y una ducha de vapor. Era mi jaula de oro. Le puse el seguro. Me deslicé por la pared de mármol pulido hasta que mi espalda golpeó el piso frío.
Y entonces, el terror que había mantenido a raya me golpeó. Mis manos no dejaban de temblar. No podía respirar. El aire no entraba. El pánico era una burbuja de hielo expandiéndose en mi pecho, aplastando mis pulmones. Me va a matar. Me va a matar. Es hoy. Iba a subirme a esa camioneta. Iba a morir en una carretera fría, sola. No. No. Piensa, Elodia. Piensa. Respira. Saqué el teléfono. Mis dedos temblorosos, cubiertos de sudor frío, apenas podían teclear el código de desbloqueo. Me tomó 3 intentos. ¿Policía? ¿911? ¿Qué les iba a decir? ¿Oí a mi esposo planear mi muerte? Se reirían de mí. Me llamarían paranoica. La palabra de un empresario respetado, un pilar de la comunidad de Puebla, contra la de su esposa, emocional e imaginativa. Necesitaba más. Solo había una persona. Una persona que me creería. Una persona que lo odiaba tanto como yo en este momento. Bárbara. Busqué su contacto. Mi mejor amiga. Mi casi hermana. La amiga que yo había abandonado, la que había traicionado por creerle a un monstruo. Recé a cualquier dios que estuviera escuchando para que me contestara. Recé para que no me colgara. Elodia, contestó al segundo tono. Su voz sonaba sorprendida, profesional, cautelosa. No era mi amiga, era una abogada recibiendo una llamada inesperada. Bárbara. Bárbara, ayúdame, susurré, y mi voz se rompió en un sollozo ahogado que no pude contener. Odié sonar tan débil, pero no pude evitarlo. El tono de Bárbara cambió instantáneamente. Desapareció la extraña, apareció la abogada litigante, la leona. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Te golpeo? Dime la verdad, voy para allá. Peor. Bárbara, peor, lloré en silencio, las lágrimas calientes mojando la pantalla del teléfono. Te voy a mandar un audio. Escúchalo. Ahora mismo. Por favor. Tienes que escucharlo. No estoy loca. Te juro que no estoy loca. Mis dedos temblorosos torpemente adjuntaron el archivo. Grabación 14 minutos y 32 segundos. Enviar. El silencio en la línea fue absoluto mientras ella escuchaba. Duró una eternidad. Oí su respiración contenida, y luego un jadeo ahogado, un murmullo, y luego un hijo de la chingada. Lo sabía, dijo Bárbara, y su voz era hielo puro. Furia controlada. Sabía que era una maldita rata. Elodia, escúchame bien. ¿Estás a salvo en este momento? ¿Dónde está él? Sí, estoy encerrada en el baño principal. Él cree que me estoy arreglando para salir. Quiere que vaya a Orizaba. Quiere que me estrelle en las cumbres. No. Te subas a esa camioneta. ¿Me oyes, Elodia? No salgas de ese baño por nada del mundo. Pero se dará cuenta. Se enojará. Va a subir. Va a obligarme. Bárbara, no lo conoces. Me importa una mierda lo que quiera, espetó Bárbara. Su voz me hizo enderezarme. Necesitamos la evidencia física, Elodia. La grabación es poderosa, es la intención. Pero si podemos encontrar los frenos cortados, es un caso cerrado. Intento de homicidio calificado. Sin fianza. Bárbara estaba pensando rápido, podía oírla teclear furiosamente en su computadora. Voy a hacer una llamada. Conozco a alguien en la fiscalía. Una mujer dura. Se llama Inspectora Nájera. No se anda con juegos. Le voy a llevar esta grabación en persona, ahora mismo.
Su oficina está a 10 minutos de la mía. Tú, mientras tanto, necesitas ganar tiempo. No minutos. Horas. ¿Horas? ¿Cómo? Se va a dar cuenta, susurré, frenética. Invéntate algo. Intoxicación. Di que el pescado de anoche te hizo daño. Tienes que ser convincente. Enciérrate en el baño y di que estás vomitando. Grita si es necesario. Haz un escándalo. Sé la esposa, delicada y problemática, que él cree que eres. ¿Puedes hacerlo? Miré mi reflejo pálido y aterrorizado en el espejo. La mujer asustada me devolvió la mirada. Pero detrás del miedo, vi algo más. Una chispa. La rabia. Sí, dije, mi voz un poco más firme. Sí, puedo. Bien. No salgas por nada del mundo. No importa lo que él diga. No le abras. Yo te avisaré cuando estemos llegando. Voy para allá. Y Elodia, sé fuerte. Ya casi estás fuera. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Intoxicación. Era perfecto. Anoche habíamos comido salmón. Un salmón carísimo que yo había cocinado y que él apenas había probado. Respiré hondo, me puse de pie. Me arrodillé frente al inodoro de porcelana fría, me metí 2 dedos en la garganta y provoqué el vómito. El café, la bilis, el miedo. Salió todo. Horacio, grité, mi voz resonando en el mármol, quebrada por el esfuerzo. Me siento muy mal. Creo que el pescado de anoche me hizo daño. Oí sus pasos pesados subiendo la escalera, corriendo. Golpeó la puerta del baño. No suavemente. Con el puño cerrado. La madera vibró. ¿Qué diablos pasa ahora, Elodia? Estoy vomitando. Me duele mucho el estómago. No puedo, no creo que pueda manejar, Hice otra arcada, esta vez fue real. Silencio. Un silencio cargado de furia. Podía sentir su rabia a través de la puerta. Luego, un golpe sordo, brutal, contra la madera. Un puñetazo. Mierda. Mierda, Elodia. ¿Tenías que hacerlo hoy? ¿Tenías que arruinarlo? Siempre con tus cosas. Siempre arruinándolo todo. No estaba preocupado por mí. No preguntó si necesitaba un médico, si quería agua. Estaba furioso porque su plan perfecto, su coartada de diligencia urgente, se estaba retrasando. Pues quédate ahí, gritó, su voz ahogada por la rabia. Arréglatelas. Yo tengo que hacer llamadas. Arruinaste el día. Oí sus pasos alejarse con furia y la puerta de su estudio, al otro lado del pasillo, cerrarse de un portazo tan fuerte que vibró el suelo. Me acurruqué en el suelo del baño, temblando, cubierta de sudor frío, pero viva. Había ganado tiempo. Ahora, solo tenía que esperar. Y rezar. Pasó 1 hora. O tal vez fueron 10. El tiempo en ese baño se estiró hasta volverse una agonía pegajosa, insoportable. Me senté en el piso frío de mármol, abrazando mis rodillas, con el teléfono en la mano. Lo miraba fijamente, viendo la batería bajar, 40%. 38%. 35%. Cada minuto era un infierno de posibilidades. ¿Y si él entraba? ¿Y si tenía una llave? La tenía, por supuesto que la tenía. ¿Y si Bárbara no llegaba a tiempo? ¿Y si la inspectora no le creía? ¿Y si Horacio decidía que la intoxicación era una excusa y venía a sacarme a rastras? Oía a Horacio caminar de un lado a otro en su estudio, al otro lado del pasillo, como un animal enjaulado. Sus pasos eran pesados, furiosos. Lo oí gritarle a alguien por teléfono. Sin duda era Silas, frustrado por el retraso. No lo sé, se enfermó, la imbécil. Está vomitando.
Pausa. No, no puedo. ¿Cómo se vería? Tengo que esperar a que se recupere. Pues tendrás que esperar. No puedo obligarla a subir al auto si está vomitando, parecería sospechoso. Tiene que parecer que fue ella quien decidió ir. Incluso en su furia, estaba cuidando su coartada. Quería que pareciera mi decisión. Quería estar limpio. Yo seguía actuando. Mi vida dependía de esta actuación. Cada 20 minutos, abría la llave del lavabo para que corriera el agua, mojaba una toalla y hacía arcadas ruidosas. No puedo parar de vomitar, Horacio, gritaba, esperando que mi voz sonara lo suficientemente débil y patética. Creo que necesito un médico. Pues tómate algo, joder, me gritó de vuelta una vez, abriendo la puerta de su estudio solo para gritarme. Hay Pepto-Bismol en el otro baño. Eres inútil hasta para enfermarte. Me estás costando una fortuna. Su crueldad ya no me dolía. Me estaba blindando. Cada insulto era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Era combustible. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, mi teléfono vibró. Mi corazón casi salió de mi pecho. Un mensaje de texto de Bárbara. Estamos a 2 cuadras. Prepárate. No salgas hasta que te avisemos. La inspectora Nájera va a tocar. Mi corazón dio un vuelco. Era real. Estaban aquí. Y entonces, casi inmediatamente, como si estuvieran sincronizadas, lo oí. El timbre de la casa. No fue un timbre amistoso, de un vecino. No fue el tintineo musical que teníamos programado. Fue un golpe seco, autoritario, repetido 3 veces, que resonó en toda la casa silenciosa. Toc, toc, toc. Oí a Horacio maldecir en su estudio. ¿Y ahora qué? Carajo. Oí sus pasos pesados bajando la escalera. ¿Quién carajos molesta? Me levanté, mis piernas como gelatina. Abrí el seguro de la puerta del baño, pero no la abrí. Me pegué a la madera, con la oreja pegada, escuchando con cada fibra de mi ser. Oí la puerta principal abrirse. La voz de Horacio, instantáneamente transformada. Su voz falsa de anfitrión encantador, la que usaba con clientes y gente importante. Buenas tardes, oficiales. ¿Se les ofrece algo? ¿Algún problema con los vecinos? Todo está en orden por aquí. Y entonces, la voz de Bárbara, clara y cortante como el vidrio. Déjalos pasar, Horacio. Estamos aquí por Elodia. Silencio. Un silencio pesado, cargado de electricidad. Pude imaginar su sonrisa congelándose, sus ojos endureciéndose. ¿Elodia?, repitió Horacio, su voz perdiendo la seguridad, volviéndose cautelosa. ¿Qué pasa con ella? Está enferma. Está arriba, indispuesta. Tuvo una intoxicación. Pobre, está muy mal. Sabemos que está aquí, dijo una nueva voz. Una mujer. Firme, tranquila, con una autoridad que no admitía discusión. Y sabemos lo que intentaste hacer. Oí un gruñido, un movimiento brusco. No pueden entrar a mi casa sin una orden. Llamaré a mi abogado. Yo soy su abogada, dijo Bárbara. Y no la necesitamos cuando tenemos una denuncia formal por intento de homicidio, una grabación que lo sustenta, y la abogada de la víctima presentes, respondió la voz de la mujer. Ahora, hágase a un lado. Oí pasos en el vestíbulo de mármol. Era mi señal. Abrí la puerta del baño y caminé hacia las escaleras. No iba a esconderme. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Cada paso era una decisión. No más miedo. No más sumisión. Bajé. La escena en mi sala de estar era surrealista. Horacio estaba pálido, lívido, acorralado contra la pared por 2 oficiales uniformados.
Bárbara estaba a un lado, con los brazos cruzados, mirándolo como si fuera un insecto que acababa de aplastar. Y junto a ella, una mujer de unos 45 años, de traje sastre oscuro, cabello negro recogido en un moño apretado, y la mirada más penetrante que había visto. La inspectora Nájera. Elodia, susurró Horacio cuando me vio. Su cara era un poema de confusión, pánico y furia contenida. ¿Qué carajos significa esto? ¿Tú les llamaste? ¿Les dijiste que te dolía el estómago? Empezó a reírse, un sonido agudo, histérico, nervioso. Oficiales, mi esposa no está bien, está. Señora Elodia, la inspectora Nájera me interrumpió, ignorando a Horacio como si fuera un ruido molesto. Su voz era tranquila. Mi nombre es la inspectora Nájera. ¿Usted acusa a su esposo, el señor Horacio, de atentar contra su vida? Horacio explotó. ¿Qué? ¿Atentar? Elodia, ¿estás loca? Joder, estás completamente loca. Otra vez tu paranoia. ¿Qué mierda les dijiste? Me detuve al pie de la escalera. Miré a Bárbara, quien me dio un leve asentimiento, sus ojos llenos de orgullo. Miré a la inspectora. Y luego, miré a Horacio. Lo miré a los ojos. Mi voz tembló, pero no se rompió. Les dije que cortaste los frenos de la camioneta. Es una mentirosa, gritó él, su cara enrojeciendo. Es una víbora. Oficiales, por favor. Mi esposa no ha estado bien. ¿Verdad, mi amor? Diles que no te sientes bien. Toma medicamentos para la ansiedad. Está paranoica. Ve cosas donde no las hay. Oye ruidos. La inspectora Nájera no mordió el anzuelo. Su calma era aterradora. Entendemos, señor. Y vamos a aclarar eso ahora mismo. Vamos a necesitar que nos muestre la camioneta. Traemos un perito en mecánica forense. Está afuera. La sangre abandonó el rostro de Horacio. ¿Un perito? Esto es ridículo. No voy a permitir que toquen mis cosas. Es propiedad privada. Señor, lo interrumpió Nájera, puede dejarnos entrar al garaje por las buenas, o podemos arrestarlo ahora mismo por obstrucción a la justicia y volver con una orden en una hora. Usted elige. De cualquier forma, vamos a revisar esa camioneta. Horacio nos miró a todas, atrapado, jadeando. Su mandíbula se tensó. Bien, escupió. Vamos. Pierdan su puto tiempo. Les demostraré que está loca. Nos guió al garaje, lívido. Abrió la puerta. Ahí estaba la camioneta. Brillante, limpia, mortal. Esperando. El perito, un hombre mayor con overol azul, entró sin decir palabra y se metió debajo del vehículo con una lámpara potente. El silencio fue absoluto. Solo se oía el zumbido de la lámpara y el sonido metálico de sus herramientas. Horacio sudaba profusamente, aunque el garaje estaba fresco. Yo contenía la respiración. ¿Y si no lo encontraba? ¿Y si Horacio era demasiado bueno? Pasaron 5 minutos que parecieron 5 años. El perito se deslizó hacia afuera. Se limpió las manos en un trapo. Miró a la inspectora Nájera. Inspectora, tiene que ver esto. Todos nos acercamos, incluso Horacio, como hipnotizado. Él alumbró debajo del chasis, hacia la rueda delantera izquierda. El conducto de frenos. Está seccionado. Es un corte limpio, intencional. Hecho con una herramienta de precisión. Muy profesional. Si ella hubiera conducido esto y llegado a una pendiente como las Cumbres, no habría tenido la más mínima oportunidad. Los frenos no habrían respondido. El silencio que siguió a las palabras del perito fue tan absoluto que pude oír el zumbido eléctrico de la lámpara del garaje y el goteo de sudor de Horacio cayendo al suelo de cemento. La sangre había desaparecido por completo de su rostro. Estaba de un color gris ceniciento.
Empezó a temblar, visiblemente. No, susurró. Imposible. Eso no puede ser. Debe ser un error. Ese viejo no sabe lo que dice. De repente, su pánico se transformó en una actuación digna de un Oscar. Se giró hacia la inspectora Nájera con los ojos desorbitados, inyectados en sangre. Debe haber sido un ladrón. Un vándalo. Alguien intentó robarse la camioneta y la dañó. Vivimos en una zona insegura, oficial. La seguridad aquí es terrible. Lo he dicho 1000 veces. Señor, sus puertas no tienen signos de haber sido forzadas y su sistema de seguridad de 300,000 pesos está intacto y no reportó ninguna alerta, dijo Nájera, sin pestañear, leyendo de un informe que Bárbara debió darle. Entonces fue alguien que nos odia, gritó Horacio, volviéndose desesperadamente hacia mí. Sus ojos me suplicaban, me ordenaban, me amenazaban. Era su última carta. La manipulación. Él odia, diles. ¿No viste a alguien sospechoso? ¿No oíste algo? Tú siempre estás en casa. Diles, él odia. Diles que yo no fui. Me quedé callada. Lo miré. Vi al hombre que me había llamado inútil esa misma mañana. Vi al hombre que se había reído de mi muerte planeada. Vi al monstruo. Y sentí una calma helada apoderarse de mí. Él vio que no iba a ayudarlo. El pánico lo hizo cometer el último, fatal error. Él odia, habla, maldita sea, me gritó. Diles la verdad. Tú solo estabas, paranoica, ¿verdad? Tú misma lo dijiste. Imaginaste ese ruido. Diles que imaginaste el ruido. No había ningún ruido. Él creía que estaba acorralándome, forzándome a admitir mi locura frente a la policía. Creía que si yo admitía haber imaginado el ruido, todo el caso se desmoronaría. Respiré hondo. La rabia fría me dio una claridad absoluta. Tienes razón, Horacio. Vi un destello de alivio demencial en sus ojos. Se giró triunfante hacia la inspectora. ¿Ven? Ella lo admite. Es una paranoica. Se imaginó todo. Caso cerrado. Ahora largo de mi casa. Imaginé el ruido, continué, mi voz cortando el aire del garaje, tan afilada como la herramienta que él usó. Nunca hubo ningún chillido metálico. Horacio sonrió, confundido, pero sintiendo que había ganado. Entonces. No oí un ruido, dije, levantando mi teléfono. Oí tu voz. La cara de Horacio se derrumbó. La comprensión, el pánico y el odio puro chocaron en su rostro. Fue como ver una máscara de porcelana caerse y romperse en 1000 pedazos. Bárbara dio un paso al frente, su voz resonando con autoridad legal. Inspectora Nájera, mi clienta desea presentar como evidencia de audio irrefutable una grabación, obtenida legalmente dentro de su propia propiedad, que corrobora la evidencia física y establece la premeditación. Horacio vio el teléfono en mi mano y supo que estaba acabado. El color gris de su cara se tornó morado de rabia. Tú. Perra. Estuviste espiándome. Me grabaste. Se abalanzó sobre mí. No para huir. Para silenciarme. Para destruir la prueba. Fue un movimiento animal, instintivo. Pero los dos oficiales uniformados fueron más rápidos. Lo interceptaron en el aire, derribándolo al suelo de cemento. Fue un sonido sordo, patético. La bata de seda gris se llenó del polvo y la grasa del suelo. Suélteme. Es mi casa. Es mi esposa. No pueden hacerme esto. Póngale las esposas, ordenó Nájera. Mientras lo sometían, y con el sonido de él maldiciendo y gruñendo en el suelo, me miré las manos. Ya no temblaban. Miré a la inspectora. ¿Quiere oírlo? Ella asintió. Apreté play. Y la voz arrogante,
siniestra y excitada de mi esposo llenó el garaje por segunda vez. Ya te dije que te calmes, Silas. El conducto del líquido de frenos. Lo corté, profesionalmente, las cumbres de Maltrata. ¿Te imaginas esa puta pendiente sin frenos? 30 millones de pesos. Ese inútil por fin servirá para algo. La grabación terminó. El único sonido era el de Horacio respirando con dificultad en el suelo, vencido, el sudor mezclándose con la grasa de su mejilla. Los oficiales lo levantaron, con las manos esposadas a la espalda. La bata de seda gris estaba sucia y rasgada. Ya no era el jefe. Era solo un criminal patético. La inspectora Nájera guardó mi teléfono en una bolsa de evidencia con cuidado. Horacio, queda arrestado por intento de homicidio calificado y lo que resulte. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Mientras le leían sus derechos, sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de un odio tan puro, tan profundo, que me heló la sangre. Odio por no haberme muerto. Odio por no haber sido tan estúpida, tan paranoica, como él creía. Los oficiales empezaron a sacarlo del garaje. Cuando pasó a mi lado, me acerqué, invadiendo su espacio por última vez, lo suficiente para que solo él pudiera oírme. ¿Quién es la paranoica ahora, mi amor?, le susurré. Su intento de respuesta fue un gruñido animal, un escupitajo de rabia impotente, antes de que lo empujaran hacia la patrulla que sellaría su destino. Los días siguientes fueron un torbellino borroso, como vivir bajo el agua. Bárbara se convirtió en mi sombra, en mi muralla. Se instaló en la casa de huéspedes, manejando a la prensa que, de alguna manera, se enteró y acampó como buitres fuera de Lomas de Angelópolis. La historia era demasiado jugosa. Empresario de Puebla intenta asesinar a su esposa por póliza millonaria. Mi casa de mármol se convirtió en una atracción morbosa. La inspectora Nájera manejó el caso con una eficiencia implacable. Silas, el cómplice, fue arrestado esa misma tarde en su oficina. Aparentemente, cuando Horacio no contestó sus 30 llamadas frenéticas, intentó huir al aeropuerto con un maletín lleno de efectivo. No llegó lejos. En cuanto se enfrentó a la grabación, a la evidencia física, y a la posibilidad de una sentencia de 30 años como cómplice de homicidio calificado, Silas cantó como un pájaro. Reveló todo. La constructora de Horacio no estaba en problemas, estaba en la quiebra absoluta. Debía millones de pesos, no solo a bancos, sino a prestamistas peligrosos, gente de Jalisco que no se andaba con juegos. La póliza de 30 millones de pesos era su única salida. El plan original era que yo muriera ese sábado, él cobraría el seguro en un par de meses, pagaría sus deudas y fingiría luto. El juicio fue rápido. La prensa lo llamó, el juicio del mármol. La evidencia era abrumadora, la camioneta con los frenos cortados como prueba física, la grabación de la confesión como prueba de intención, el testimonio del perito, y la confesión completa y detallada de Silas. Horacio intentó una defensa de locura temporal. Su abogado argumentó que las deudas lo habían vuelto loco. No funcionó. Mi grabación lo mostraba calculador, arrogante, no loco. Pero hubo un giro más. Uno que me revolvió el estómago y me quitó cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera sentir. La investigación de la policía descubrió que Horacio tenía una amante desde hacía un año. La recepcionista de su oficina, una chica de 22 años. Los boletos de avión a Argentina, para 2 personas, comprados 3 semanas antes del accidente, estaban a nombre de él y de ella. Planeaba matarme un sábado, cobrar el seguro, fingir un luto apropiado durante un par de meses, y luego desaparecer con su amante veinteañera y mi dinero. Mi trágico accidente en las cumbres de Maltrata iba a ser el boleto de su nueva vida. Horacio fue condenado a 22 años de prisión por intento de homicidio calificado, con agravante de traición y premeditación. Silas, por su cooperación, recibió 13. Bárbara no se detuvo ahí. Fue una leona. Durante el proceso de divorcio, que se llevó a cabo mientras él ya estaba en prisión, demostró ante el juez que, aunque la casa estaba a nombre de Horacio,
Yo había usado una herencia considerable de mi abuela para el pago inicial y varias remodelaciones costosas. Señoría, la oí decir, su voz resonando en la corte, no estamos hablando de una simple deuda conyugal. Estamos hablando de un intento de asesinato financiado, en parte, por la herencia de mi clienta. Exigimos la restitución total. Con la condena penal demostrando mala fe, el juez ordenó la venta inmediata de la casa y que mi inversión inicial, ajustada a la inflación, me fuera devuelta íntegramente antes de que los acreedores de Horacio tocaran un solo peso. La casa de mármol frío, mi prisión dorada, fue vendida en una subasta judicial. No me quedé a verla. Le di las llaves a Bárbara y me fui a un pequeño departamento rentado con una sola maleta. Ha pasado un año. Hoy, la luz del sol entra por las ventanas de mi nuevo departamento en el centro de Puebla. Es más pequeño, un poco ruidoso por el tráfico de la calle, y las paredes no son perfectamente lisas. Pero es mío. Cada centímetro cuadrado. Huele a pintura fresca, a café de grano recién molido, que yo preparo como me gusta, y a trementina. He vuelto a diseñar, pero también he vuelto a pintar, algo que Horacio siempre ridiculizó como una pérdida de tiempo, un hobby de niña. Resulta que soy buena. Mi primera exposición fue hace un mes. Vendí 3 cuadros. Mi estudio se llama Estudio Elodia. Reabrí hace 6 meses, en un pequeño local debajo de mi departamento. Es pequeño, desordenado, lleno de muestras de telas y maderas. Está vivo. Estoy trabajando en un proyecto para un pequeño hotel boutique en Cholula. Curiosamente, el dueño me buscó después de oír mi historia en las noticias. Necesito a alguien que entienda de segundas oportunidades y que no tenga miedo de empezar de cero, me dijo. Sigo en terapia. Todas las semanas. Con la doctora Campos. Hablamos mucho sobre el gaslighting. Sobre cómo una persona puede desmantelar tu realidad, pieza por pieza, tan lentamente que ni siquiera te das cuenta de que estás desnuda y temblando, hasta que es demasiado tarde. Hablamos de la diferencia entre amor y control. Hablamos de la culpa que sentí, irracionalmente, por no haberlo visto venir. Hay noches en las que todavía me despierto con el corazón latiendo a 1000 por hora, soñando que voy en un auto sin frenos, que piso el pedal y se va hasta el fondo, hacia un abismo de niebla. El sonido de un camión frenando demasiado rápido en la calle me hace saltar. Las cicatrices de la manipulación son profundas. No desaparecen en un año. Quizá no desaparezcan nunca. Pero la niebla se ha ido. La mujer que dudaba de su propia cordura, la que pedía perdón por existir, la que creía que no podía hacer ni un simple café bien, esa mujer murió el día que apretó el botón de grabar. Horacio se rió cuando me llamó paranoica. Se rió porque mi intuición, esa pequeña voz que él había intentado pisotear y silenciar durante años, era una amenaza directa a su arrogancia. Se rió porque, para él, yo no era una persona, era un objeto, una herramienta conveniente para resolver sus problemas financieros, un escalón en su camino. Lo que él no entendió, lo que los manipuladores como él nunca entienden, es que, paranoica, es solo el nombre que un narcisista le da a la intuición de una mujer cuando ésta finalmente empieza a despertar. Y mi intuición, esa voz que él intentó silenciar durante años, finalmente me salvó la vida. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, grabé una conversación privada, mentí sobre estar enferma y tendí una trampa para el hombre que juró amarme. ¿Fui una mala persona por hacerlo, o simplemente hice justicia? No lo sé. Sinceramente, ya no me importa la respuesta. Porque estoy viva para hacerme la pregunta. Estoy aquí. Y soy libre. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?